Saludos, amigos. Este vídeo es para el canal Misterios de los Antiguos, y hoy nos sumergiremos en uno de los temas más fascinantes, pero también controvertidos de la historia, los aspectos ocultos de la vida en la antigua Roma. Muchos de nosotros admiramos los logros de esta civilización, desde sus maravillas arquitectónicas y sus impresionantes sistemas de carreteras hasta sus leyes, literatura y cultura. Incluso hoy en día, algunas de nuestras autopistas modernas siguen los mismos caminos trazados por los ingenieros romanos. Sin embargo, detrás de esta fachada de grandeza, existía un lado más oscuro y perturbador de la sociedad romana. Una sociedad que se entregaba a vicios que incluso hoy día sorprenderían a las personas más liberales. Aunque admiramos el arte sofisticado y los monumentos duraderos, también debemos confrontar la decadencia moral que se infiltró en el corazón de la vida romana. La Roma antigua ha sido a menudo romantizada en los medios modernos, retratada como un bastión de cultura, poder militar y genio ingenieril. Sin embargo, bajo este velo de gloria, había un mundo donde reinaban la decadencia, el vicio y la promiscuidad sexual. Hoy examinaremos cómo el tejido mismo de la sociedad romana, desde los emperadores hasta los ciudadanos comunes, se enredó en una red de corrupción moral que contribuyó a la eventual caída del imperio. La transformación de la sociedad romana, de una estricta moralidad a una decadencia sin límites. Para entender cómo Roma descendió hacia la decadencia, primero debemos mirar sus primeros años. En los primeros días de la República Romana, la sociedad era increíblemente estricta, patriarcal y gobernada por fuertes valores morales. La familia estaba en el centro de la vida romana, y se aplicaban reglas estrictas sobre el comportamiento, la disciplina y la moral. El respeto por los mayores, la lealtad a la familia y la devoción a los dioses eran virtudes esenciales. Los primeros romanos se adherían a un código de conducta conocido como Mos Maiorum, o el camino de los antepasados. Este conjunto de valores tradicionales enfatizaba el honor, el coraje y la moderación. Por ejemplo, las demostraciones públicas de afecto, incluso entre esposos, no estaban bien vistas. Un ejemplo famoso de esto ocurrió cuando un senador fue destituido de su cargo simplemente por besar a su esposa frente a su hija. Sin embargo, a medida que Roma expandió sus territorios a través de conquistas, acumulando riquezas incalculables y absorbiendo culturas extranjeras, estos valores comenzaron a erosionarse. Las riquezas adquiridas por las conquistas alimentaron una vida de lujo e indulgencia para la élite de Roma. La llegada masiva de esclavos, muchos de los cuales fueron capturados durante campañas militares, significaba que el trabajo ya no era una carga para los ciudadanos romanos. El trabajo se convirtió en algo que solo hacían los esclavos, mientras que los ciudadanos libres pasaban su tiempo entregándose al ocio y los excesos. La transformación de una sociedad estricta y disciplinada a una que abrazó el hedonismo no ocurrió de la noche a la mañana, pero fue inevitable. A medida que el lujo se volvió más accesible y los tabúes sociales comenzaron a desmoronarse, comenzó la decadencia sexual en Roma. Los emperadores, símbolos de poder absoluto y declive moral. Quizás los ejemplos más claros del declive moral en la antigua Roma se pueden ver en las vidas de sus emperadores. Estos gobernantes, que ejercían un poder absoluto, a menudo abandonaban cualquier pretensión de moralidad, entregándose al exceso sexual y los placeres perversos sin preocuparse por las consecuencias. Las vidas de los emperadores no solo estaban llenas de libertinaje, sino que a menudo marcaban el tono del resto de la sociedad romana. Uno de los emperadores más notorios en la historia romana fue Cayo Julio César Augusto Germánico, más conocido como Calígula. Gobernó Roma desde el año 37 al 41 después de Cristo y a menudo se le recuerda por su extrema crueldad y sus perversiones sexuales. El comportamiento de Calígula conmocionó tanto a la élite romana como a los plebeyos. Mantuvo relaciones incestuosas con sus hermanas y disfrutaba observando ejecuciones brutales y torturas. Calígula era conocido por organizar fiestas lujosas donde las orgías sexuales eran el principal atractivo, lo que demostraba su completo desprecio por las normas morales. Sin embargo, el comportamiento de Calígula no se detuvo en sus placeres personales. Disfrutaba humillando a los demás. Uno de sus pasatiempos infames era obligar a las esposas de sus oponentes políticos a realizar actos sexuales frente a sus maridos. Estos actos no solo se trataban de gratificación sexual para Calígula, sino que eran una forma de afirmar su dominio y poder sobre los demás. Su sucesor, Nerón, continuó en la misma línea, pero con una depravación aún mayor.
Nerón gobernó desde el año 54 al 68 después de Cristo y es recordado no solo por su reinado tiránico, sino también por sus deseos sexuales retorcidos. Uno de los actos más escandalosos de Nerón fue su matrimonio con un joven llamado Esporo. Nerón vistió a Esporo con ropas imperiales, llamándolo su esposa, y organizó una fastuosa ceremonia de boda. Incluso se refería a Esporo como emperatriz y lo paseaba en público, obligando al pueblo romano a aceptar esta relación extraña. Pero la depravación de Nerón no se detuvo ahí. Era notorio por violar tanto a mujeres como a hombres, a menudo apuntando a las esposas de sus senadores y otras figuras prominentes. Sus conquistas sexuales no se trataban de afecto, sino de afirmar su control y humillar a los demás. Los relatos de los brutales asaltos sexuales de Nerón están bien documentados por los historiadores romanos, y revelan hasta qué punto se entregaba a su poder. El Agábalo, otro infame emperador romano, llevó el concepto de libertinaje sexual a nuevas alturas. Gobernando desde el 218 al 222 después de Cristo, el Agábalo fue un emperador adolescente cuyo reinado se caracterizó por su comportamiento excéntrico y sus prácticas sexuales escandalosas. Es famoso por haber abierto un burdel en el Palacio Imperial e invitado a personas de todas las clases a participar en orgías. El Agábalo se enorgullecía de sus ganancias de la prostitución, y según algunos relatos, incluso alardeaba de las sumas que obtenía. De muchas maneras, estos emperadores establecieron el tono para toda la aristocracia romana. A medida que su comportamiento se volvía más decadente e imprudente, también lo hacía el de sus súbditos. Era como si los excesos de los emperadores dieran permiso a la gente para entregarse a sus propios deseos sin temor al juicio. La prostitución en Roma, una industria próspera de decadencia. Si bien los escapades sexuales de los emperadores son bien conocidos, la cultura de la prostitución en Roma es quizás aún más reveladora del generalizado vicio que permeaba la sociedad. La prostitución en la antigua Roma no solo era legal, sino también increíblemente común, con burdeles, o lupinares, en casi cada esquina de la ciudad. Estos establecimientos estaban lejos de ser lujosos. La mayoría de los lupinares eran pequeñas habitaciones sucias, a menudo ubicadas en callejones oscuros, y llenas de grafitis con imágenes obscenas. Los clientes eran recibidos por prostitutas en diminutos cubículos, con sus nombres y especialidades escritos en las puertas. Las condiciones eran horrendas. Suciedad, enfermedades y malos olores eran la norma. Las prostitutas en Roma provenían de diversos orígenes sociales. Muchas eran esclavas, obligadas a ejercer esta profesión, mientras que otras eran mujeres libres que elegían ganarse la vida de esta manera. Un hecho particularmente interesante es que las prostitutas en Roma a menudo tenían nichos específicos. Por ejemplo, algunas panaderas atraían a los clientes vendiendo pasteles con forma de órganos sexuales. Otro tipo de prostitutas trabajaba directamente en los cementerios, consolando a los viudos, y tenían su propio término, boustoyer. También existían cortesanas de élite, conocidas por atender a clientes más ricos. Estas mujeres solían estar educadas, podían mantener conversaciones intelectuales y usaban su encanto para navegar en la alta sociedad. Algunas incluso se casaban con hombres ricos o políticos, borrando las líneas entre matronas respetables y cortesanas. Los hombres también participaban en el comercio sexual. Los prostitutos masculinos se dividían en dos categorías. Algunos parecían afeminados, mientras que otros destacaban su apariencia masculina. A menudo atendían a clientes masculinos ricos, incluidos miembros de la élite romana. Los famosos poetas romanos Petronio y Juvenal escribieron extensamente sobre los prostitutos masculinos y su popularidad entre la clase alta. Las bacanales, ritos sagrados convertidos en orgías. Ninguna discusión sobre la decadencia romana estaría completa sin mencionar las bacanales, festivales que comenzaron como ritos sagrados pero pronto degeneraron en infames orgías. Inicialmente, las bacanales eran ceremonias religiosas realizadas en honor a Bacó, el dios del vino. Estos rituales eran exclusivos para las mujeres y se celebraban en secreto, a menudo en bosques apartados o templos escondidos. Las primeras bacanales eran eventos solemnes, llenos de himnos, oraciones y ofrendas de vino. Sin embargo, a medida que la popularidad de Bacó creció, estos festivales comenzaron a cambiar. Se permitió la participación de hombres y pronto los rituales se transformaron en salvajes y frenéticas celebraciones llenas de danzas, cantos y, finalmente, un comportamiento sexual desenfrenado. Las bacanales rápidamente se salieron de control.
Los participantes, intoxicados y consumidos por el espíritu de Bacó, se entregaban a orgías que a menudo incluían actos de violencia y depravación. No pasó mucho tiempo antes de que los informes sobre asesinatos, violations y otros crímenes cometidos durante estos festivals llegaron al Senado. En el año 186 a.C., el Senado romano se vio obligado a emitir un decreto que prohibía las bacanales, temiendo que el creciente culto a Bacó representara una amenaza para el orden público. Sin embargo, a pesar de la prohibición, las bacanales continuaron en secreto durante muchos años. El atractivo de estas celebraciones hedonistas era demasiado grande, y persistieron en la clandestinidad, con miembros de la aristocracia y plebeyos por igual participando en los ritos prohibidos. Actuaciones sexuales en los teatros romanos. Otro aspecto fascinante, aunque menos discutido, de la cultura sexual romana fue la prevalencia de actuaciones eróticas en los teatros. Si bien muchos teatros romanos eran conocidos por sus tragedias y comedias, los intermedios entre estas obras a menudo presentaban actos acrobáticos eróticos diseñados para excitar a la audiencia. Estos intérpretes mostraban su destreza sexual de formas cada vez más creativas y chocantes, cautivando la imaginación de los espectadores. Estas actuaciones eran muy populares, y los actores especializados en acrobacias sexuales eran tan famosos como los actores serios. Varias tabernas y burdeles incluso utilizaban estas representaciones como una forma de atraer clientes, pintando escenas de los actos en sus paredes. Esta atmósfera de decadencia en los teatros romanos contribuyó a moldear la opinión pública, donde la indulgencia sexual se veía como algo normal. Las representaciones teatrales, creadas originalmente con propósitos intelectuales o espirituales, se convirtieron en un espacio para la experimentación sexual y el libertinaje. El sexo se volvió una parte integral de la vida pública, y los tabúes en esta esfera prácticamente desaparecieron. La caída de Roma. ¿Fue la decadencia la causa? Con el tiempo, esta decadencia sexual y la depravación se convirtieron en una de las razones de la decadencia del Imperio Romano. Cuando una sociedad olvida sus principios morales y sus leyes, cuando todo está permitido y nada es condenado, la civilización comienza a colapsar desde dentro. Esto es exactamente lo que le sucedió a la antigua Roma. Como uno de los imperios más poderosos de la historia, Roma dominó el mundo durante siglos, conquistando tierras y creando grandes logros. Sin embargo, en el apogeo de su poder, Roma comenzó a sufrir de corrupción interna y decadencia moral. La caída de las normas morales, los emperadores depravados y la búsqueda generalizada del placer socavaron los mismos fundamentos de la sociedad romana. Los romanos ya no creían en la disciplina y la moderación que sus antepasados habían valorado. En cambio, preferían una vida de comodidad, llena de ocio, entretenimiento y excesos. Este declive moral debilitó gradualmente al Imperio Romano, haciéndolo vulnerable a las amenazas externas. Los historiadores a menudo debaten si la decadencia fue la causa principal de la caída de Roma o simplemente uno de los muchos síntomas. Algunos argumentan que la descomposición social causada por la promiscuidad sexual generalizada fue una consecuencia directa de la falta de control y respeto por la ley. Otros creen que solo fue parte de un problema más amplio: dificultades económicas, militares y políticas que también contribuyeron al colapso del imperio. No obstante, una cosa está clara: la decadencia que impregnaba todos los niveles de la sociedad romana desempeñó un papel en el debilitamiento del imperio. El imperio más grande, que había gobernado el mundo durante siglos, cayó bajo el peso de sus propios vicios. Y aunque los romanos dejaron logros notables en la arquitectura, la ciencia y la cultura, su lado decadente nos sirve de advertencia sobre la importancia de mantener un equilibrio moral y una responsabilidad social. Conclusión. La historia de la antigua Roma nos enseña muchas lecciones. Esta civilización fue a la vez magnífica y corrupta. Sus emperadores y ciudadanos comunes se entregaban a vicios que son difíciles de comprender para la mente moderna. Y aunque Roma cayó, su legado sigue vivo en nuestra cultura. Gracias por ver este vídeo hasta el final. Si te ha resultado interesante, no olvides suscribirte al canal y dejar un me gusta. Tus comentarios y opiniones también son muy importantes para nosotros, así que no dudes en compartirlos. Eso es todo por hoy. Nos vemos la próxima vez en nuestro canal, Misterios de los Antiguos. Gracias por tu atención.